primero le fallamos, iba al revés. Menos 0,35. Ya, el segundo también le fallamos. Era al Y revés. ahora menos 0,5. ¿Menos también? Sí. Ya, le fallamos en los tres. ¿Qué cosa, no? No le aceptamos ninguna. Pero ya, basta con que una te quede negativo, tenés que aclarar con palabras qué significa el negativo de la corriente. Listo. No hay pena de que todo nos quede negativo porque al fin de cuentas lo que nos sirve son los numeritos, ¿no? Entonces, comenzamos con los cálculos inciso A. ¿Qué nos pide el inciso A? DDP o voltaje, que es lo mismo. ¿En dónde? La resistencia 3. La resistencia de 3 ohmios, que sería el de acá. Cuando te pida voltaje en una resistencia, aplica ley de Ohm. DDP en una resistencia no pido acá. DDP o voltaje es lo mismo. En la resistencia de 3 ohmios, bueno, aquí sería 3 ohmios, pero ¿qué corriente? Bueno, la que pasa por la resistencia de 3 ohmios. ¿Cuál corriente sería esa? La I3. Que vale 0,5, pero aquí vamos a colocar sin el signo. ¿Cuánto me daría el resultado? 1,5 voltios. Ya está. Sigamos. Inciso B. Me pide la DDP entre A y B. Quiero que notemos algo. El inciso A me pide DDP, el inciso B me pide DDP. O sea que hay dos tipos de DDP, dos tipos de voltaje. En una resistencia y voltaje entre dos puntos. Ya si te pide una resistencia, sabes que tenés que usar ley de Ohm. Pero ¿y si me pide voltaje entre dos puntos? ¿Qué significa eso? Hagamos de cuenta que el potencial eléctrico en el punto A es de 20 voltios y en el punto B es de 15 voltios. ¿Cuánta sería la diferencia de potencial? Entre 20 y 15 la diferencia es 5. Entonces, ahí ese sería el valor de la diferencia de potencial entre dos puntos. Entre estos dos puntos, 5 voltios. Pero eso es en el ejemplo que les acabo de dar. Ya en el ejercicio, ¿cuánto es la diferencia de potencial? Hay que hacer el siguiente procedimiento. Primero, dibuja el tramo que está entre A y B. Aquí está el punto A, luego sigue la batería y la resistencia. Ya luego viene el punto B. Esta batería es de 2 voltios y esta resistencia es de 4 ohmios. La corriente que pasa por acá lo vamos a dibujar, pero esta vez lo vamos a dibujar bien. ¿Estaba bien dibujada la corriente? ¿Me dio positiva la corriente? No, me dio negativa. O sea que en la vida real esto viene hacia abajo. Aquí, como es una gráfica aparte, aquí ya lo voy a dibujar bien. La corriente 1 es la que está pasando por acá. Ahora, vamos a dar polaridad a lo que tenemos aquí. La línea pequeña en la batería es negativa y la línea grande es positiva. Pero, ¿y cómo le damos polaridad a la resistencia? La resistencia no tiene línea pequeña y grande para que le dé polaridad. ¿Cómo se le da polaridad entonces a una resistencia? Atención, le vas a dar polaridad con la ayuda de la corriente. Con la ayuda de la corriente. Hay una ley que dice que cuando la corriente atraviesa una resistencia, primero toca el positivo de la resistencia y luego toca el extremo negativo. Entonces, como la corriente va abajo, como primero toca el positivo y luego el negativo, significa que el positivo está arriba y el negativo está abajo, para que así se cumpla que primero toca el positivo y luego el negativo. Entonces, recuerda, la polaridad de la batería es según su línea pequeña y grande. Pequeña negativa, grande positiva. Pero la polaridad de una resistencia lo da la corriente que pasa por ahí. Tocará primero el positivo y luego el negativo. Después que diste polaridad, comienzas a hacer tu cálculo de la siguiente manera. Vas a viajar en orden alfabético, de A a B. Escribo potencial en el punto de partida, que es el punto A, y voy avanzando buscando polaridades. Aquí detecté polaridades. Menos, más. Te vas a quedar con el último. Y copias el valor de la... Si es una batería, copias su valor. Sigo avanzando. Más, menos. Me quedo con el último. Cuando sea una resistencia, la copias, pero también no solo la copias, sino que la vas a multiplicar con la corriente que le dio esa polaridad, que sería la corriente 1, que valía 0,31. Sin el signo, recuerda que en los incisos no se coloca el signo. Sigo avanzando, ya llegué al punto B, así que escribo igual potencial en el punto de llegada, en el punto B.
nuevo, tienes que quedarte con el último signo. Si es una batería, se copia, y si es una resistencia, se copia, pero también se la multiplica por la corriente que pasa por ahí. Ahora, todo esto de acá se puede colocar en la calculadora. ¿Cuánto me daría? Más 2 menos 4 por 0,81. 0, 0,76. voltios. Listo. Finalmente, para tener una diferencia, una recta de potenciales, hay que restar potencial A menos potencial B. Pero a veces tocará restar potencial B menos potencial A. No es fijo, no es siempre A menos B o siempre B menos A. La idea es despejar de tal manera que el numerito que tengas acá te quede positivo. ¿Cómo sería acá, en este caso? ¿A menos B o B menos A? B menos A, correcto. Si esto lo pasamos acá, ya queda este despejadito, o perdón, ya queda este con signo positivo. Listo. Ya está nuestro inciso B. Vamos con el inciso C. Me pide la lectura del amperímetro. Ya, te explico cómo hacer con el amperímetro y el voltímetro. Atención. Primero, el amperímetro. La misma palabra que tiene que recordarte. Amperímetro viene de amperio. ¿Qué se mide en amperio? ¿El voltaje o la corriente? La corriente. Entonces, ¿qué mide el amperímetro? Corriente. ¿Qué corriente si hay varias? La corriente que pasa por donde está el amperímetro. ¿Qué corriente pasaría por acá? Por aquí abajo. La I3. Entonces significa que mi amperímetro va a medirme cuánto vale I3. Entonces, la pregunta dice la lectura del amperímetro. Bueno, el amperímetro me va a medir cuánto vale I3. I3 lo tengo acá, 0,5. Recuerda que sin el negativo se debe colocar en los incisos. Para asegurarme de que me han entendido correctamente, voy a plantearles algunas variables. Hagamos de cuenta que en el examen el ingeniero pregunta lo mismo, pero solo que el amperímetro en vez de colocarlo acá, lo coloca aquí arriba. Acá. ¿Cuál corriente sería tu respuesta? I2. Bien, I2 porque si lo coloca aquí en el amperímetro, I2 pasa por acá. ¿Qué pasa si en vez de colocarlo ahí, lo coloca aquí abajo? ¿Cuál corriente seleccionas como respuesta? I2. I2 también. Bien. ¿Y qué pasa si lo coloca aquí en el medio? Ya, no tienen chicos, eso es. Eso es. Eso es lectura del amperímetro. Ahora inciso de lectura del voltímetro. El voltímetro, chicos, lo que hace es medir la diferencia de potencial entre dos puntos donde se está conectando. Noten que el voltímetro se conecta con dos cables a los dos puntos. Un punto sería este de acá y otro punto sería este de acá. Entonces, ¿qué hace el voltímetro? Mide la diferencia de potencial entre dos puntos, que fue lo que calculamos acá, solo que entre los puntos donde se conectan. Entonces, aquí le voy a llamar A y B, pero en minúscula para diferenciar los estos acá. Entonces, ¿qué va a medir el voltímetro? La diferencia de potencial entre A y B. Así que haremos este mismo procedimiento, pero con el otro cable. Aquí está una batería, otra batería, una resistencia y el punto B. Aquí vale 7 y 8. Dibujamos la corriente que pasa por este tramo. ¿Estaba bien dibujada? No, porque la corriente que pasa por ahí, que es la corriente 3, nos dio negativa. Así que la corriente 3, si hubiese estado bien dibujada, hubiese estado viendo para arriba. Pero como está mal dibujada, porque me dio negativo, lo dibujo para abajo. Polaridades. Línea pequeña negativa, línea grande positiva. Línea pequeña negativa, línea grande positiva. Acá, ¿dónde va el positivo? ¿Arriba o abajo? Bien, eso es. ¿Listo? Ahora desarrollamos potencial en el punto de partida, que es el punto A. Avanzo. Menos, más, me quedo con el último. Cuando es una batería, se copia su valor. Más, menos, me quedo con el último. Es una batería, copiamos su valor. Más, menos, me quedo con el último. Se copia y si es una resistencia, se multiplica por la corriente que pasa por ahí, que es 3,0,5 amperios. Sigo avanzando, ya llegué al punto B, escribo potencial en el punto de llegada, que es el punto B.
Esto se puede unir en la calculadora, esto de acá. Eso me da menos 0,5. Sí. Muy bien. Y aquí despejo A menos B o B menos A, para que me quede bien. Aquí fue B menos A, ¿no? Y aquí también B menos A. No, A menos B acá, para que me quede el numerito positivo. Entonces, como pueden ver, no siempre es A menos B o siempre es B menos A, dependerá de cada inciso. Muy bien, ahí ya tenemos todo completo, chicos. He revisado todos los modelos de los últimos semestres y el ingeniero solo pregunta estas opciones que les estoy presentando. Les pregunta diferencia potencial en una resistencia, les pregunta lectura de voltímetro y amperímetro, ya hemos visto cómo se hace, y les pregunta potencias. Todo eso lo hemos visto en todo problema de Kirchhoff que les he enseñado.